Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar que, bueno, es bastante relevante, sobre todo el día de hoy, donde pues es muy importante el papel que juega el gobierno en nuestra vida actual, en la economía. Y tenemos el día de hoy a Denise Montesinos, quien es cofundadora de Mujeres en Finanzas, que nos va a platicar un poquito de esto. Para hablarles un poquito de quién es Denise Montesinos, ella trabaja en el desarrollo de implementación de proyectos en las diversas empresas del Grupo Carso. Responde actualmente responsable actualmente del programa de reconstrucción México Unido de la Fundación Carlos Slim, el cual administra recursos por más de 3,000 millones de pesos para labores de reconstrucción por sismos. Esto también es también cofundadora y responsable de la administración y finanzas de Mujeres en Finanzas, asociación sin fines de lucro creada para promover y desarrollar promover el desarrollo de las mujeres en el sector financiero en México. También trabajó en Grupo Carso. Antes de eso estuvo en BlackRock en Nueva York y México, donde se desempeñó como business manager para Latinoamérica e Iberia, a cargo de los aspectos corporativos de administración y finanzas de las 6 ubicaciones que constituían la región. Anteriormente se desempeñó en diversas labores dentro de las áreas de finanzas y administración en HSBC, UBS y Banamex. Denise es licenciada en contaduría por la UNAM y tiene un MBA con mención especial por el ITAM, además de un diplomado de administración de proyectos de la Universidad Anáhuac. Pues, ¿qué te digo? Es una gran carrera. Muchas felicidades. Denise, te agradecemos mucho que estés el día de hoy con nosotros. Es un honor y la verdad es que el tema me encanta, sobre todo el día, o sea, lo que estamos pasando el día de hoy, el tema de la pandemia. Y bueno, si quieres, te dejo aquí. Muchísimas gracias por participar en pues en este proyecto en temas de educación financiera. Perfecto. Y no, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí esta mañana de viernes. Y pues bueno, vayamos entrando en materia. Déjenme nada más subir la presentación. El tema de hoy definitivamente es un tema súper relevante desde la perspectiva, sobre todo como mencionabas, Juan, inicialmente, de la respuesta que pueden tener las entidades ante una crisis o en periodos de estabilidad, como es este caso de COVID. El gobierno corporativo toma una importancia, una relevancia súper fuerte. Y entonces, bueno, la intención hoy es platicar de este tema de gobierno corporativo, de la ventaja competitiva que se genera por medio de este gobierno corporativo, de los órganos de gobierno. Y bueno, iniciando un poco para abrir boca con un quote que viene en el reporte del Corporate Governance del 92, el gobierno corporativo debe de preocuparse de mantener el balance entre todos los objetivos, tanto económicos como sociales, y también con esos goles individuales, ¿no? O objetivos individuales. Y este marco del gobierno corporativo está para promover que se use eficientemente los recursos y requerir que sean responsables para que tengan una responsabilidad fiduciaria sobre esos recursos para poder alinear lo más cercanamente posible los intereses precisamente de individuos, de corporaciones y de la misma sociedad. Y bueno, ¿qué es el gobierno corporativo?
El gobierno corporativo es el marco de normas, de prácticas que se refieren tanto a estructuras como procesos para la dirección de las compañías, por el cual un consejo de administración asegura la rendición de cuentas, la equidad, la transparencia en la relación de una empresa con todas sus partes interesadas. Los accionistas, clientes, empleados, gobierno y la comunidad. Y bueno, este tema de gobierno corporativo, su forma, su enfoque, regularmente van a evolucionar conforme se van enfrentando periodos de estabilidad, pero sobre todo fracasos corporativos y crisis económicas. El tema de gobierno corporativo como tal no es un concepto nuevo, es un concepto que si lo pensamos va de hecho de la mano con la creación y evolución misma de las empresas, de sus estructuras, de sus políticas, de sus procedimientos. Inicialmente puede tomar una forma muy simple, pudo haber sido muy rudimentaria con las primeras empresas, pero sí va cambiando y va creando más guías y más líneas alrededor hoy, ¿no? Y bueno, a medida que se presentan los gobiernos, los reguladores, que se presentan estas crisis, estos problemas, los gobiernos, los reguladores van estableciendo sistemas, normas, recomendaciones e inclusive instituciones en algunos casos que pueden apoyar a lograr el balance entre los objetivos de las organizaciones y la responsabilidad social. Y bueno, un poco pasando al tema, ya sabemos lo que es el gobierno corporativo y el gobierno corporativo evidentemente se apoya y funciona y se mueve a través de sus órganos de gobierno. Pueden verse más complejos o más sencillos desde la perspectiva de temas como los comités, pero en general mucho del eje rector es el Consejo de Administración, ¿no? Y entrando un poco a lo que es cada uno, ¿no? El Consejo de Administración es el responsable de la administración de la sociedad con todas las facultades o debe de tener todas las facultades para el tema. Es designado por la Asamblea de Accionistas o por los accionistas de la empresa y su rol es en algunos términos definir la visión estratégica, vigilar las operaciones, aprobar gestión, nombramiento, retribución, destitución del CEO, del director, de los directivos e inclusive el cumplimiento de acuerdos de los accionistas, ¿no? Entre otros roles. Y para poder trabajar también el Consejo de Administración se apoya de comités. Que pueden variar, puede haber dependiendo del país. En el caso de México, por lo menos cuando uno entra a ver la literatura de la bolsa, dice, por lo menos busca tener un comité de auditoría, un comité de prácticas societarias, y estos comités ayudan con toda esta parte de la ejecución de la planeación estratégica, ¿no? Y a definir un poco la guía. Y aquí lo que les pongo son algunos de esos comités, y dependiendo de nuevo la evolución de cada empresa o el punto que están en su desarrollo, los comités pueden ser más, pueden ser menos. Encontraremos algunos que solo tienen un comité de auditoría, otros que tendrán auditoría, prácticas societarias, y hay las empresas que inclusive podrán tener comités de innovación, comités de desarrollo, ¿no? Y bueno, aquí en estos ejemplos que les pongo, evidentemente, bueno, el comité de planeación y finanzas se encarga de la planeación estratégica y financiera. El comité de riesgos se encarga precisamente de este tema de los análisis de riesgos operativos, legales, regulatorios y estrategias para mitigación. El comité de auditoría se encarga de la vigilancia de las organizaciones y el comité de prácticas societarias se encarga de ver todo este tema de políticas corporativas, delegación de facultades, recursos humanos, planeación y finanzas, entre otros. Y después ya tenemos el rol del CEO y de los directivos que es al final per se la ejecución y la operación de toda esta estrategia y de toda esta planeación. Y bueno, hablando un poco de las normas, de las prácticas en cuanto a gobierno corporativo. La mezcla idónea que hay entre legislación, regulación, autorregulación, estándares voluntarios, va a variar de país a país. Y cada uno de los países al día de hoy
complementan estos elementos regulatorios con recomendaciones basadas en el principio inicialmente de comply and explain, o comply or explain, que no es más que detallar si se cumple con recomendaciones y guías de los reguladores que hay en materia de buen gobierno, o en su defecto explicar la falta de seguimiento de dichas recomendaciones. Y este principio es algo muy común, sobre todo en Europa, ¿no? A debate su eficiencia, porque es básicamente decir por qué no cumplo, pero bueno, ahí está ese principio, ¿no? Y bueno, permite, y basándonos en esos principios, permitir trabajar en las recomendaciones al mismo tiempo que se deja que exista flexibilidad y poder atacar puntos y necesidades específicas de las diversas empresas. Y esto es importante porque no todas las implementaciones son aplicables y relevantes a todas las empresas y a todas sus partes interesadas. Y esto va a depender de muchos factores. Y viene a la mente tan solo temas como el tamaño de la empresa, el sector, de acuerdo, de nuevo, la evolución de su misma institucionalización, ¿no? Qué tan regulada esté, etcétera. Y bueno, en términos de normatividad, podemos hablar para México, por ejemplo, de consideraciones que vienen a nivel de ley general de sociedades mercantiles, de ley de mercado de valores, de la ley para regular agrupaciones financieras, Sarbanes-Oxley, y las recomendaciones por su lado existen y han ido evolucionando conforme los retos y las oportunidades en el tema también se van desarrollando. Desde lo que probablemente es la mayor referencia, que son los principios de la OCDE, pasando por los puntos que se mencionan inclusive a nivel Basilea, Dodd-Frank, o el mismo Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial para el caso de México, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que veamos es revisar en algunos, en este caso, los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20, porque estos constituyen al final el camino a alineamientos que, aunque no sean en todos los casos vinculantes, sí se vuelven un referente para normatividades, regulaciones y recomendaciones a nivel país en todo el mundo, ¿no? Y entonces estos principios de la OCDE básicamente los podemos poner en cinco grandes grupos, y quiero detallárselos, pero de inicio es asegurar las bases para un marco efectivo de gobierno corporativo, hablar de los derechos y del tratamiento equitativo de accionistas y de funciones claves, hablar de inversionistas institucionales, mercados de valores y otros intermediarios, el rol que tienen los interesados en el gobierno corporativo y temas de divulgación y transparencia, ¿no? Y entonces detallando un poco, empezando a detallar un poco, ¿no? El tema de asegurar las bases para el marco efectivo del gobierno corporativo, este principio busca en términos generales que el marco de gobierno corporativo que desarrollen los gobiernos de los países sea con una visión de impactar el desarrollo económico, la integridad del mercado y todos los incentivos que se crean para los participantes de este mercado, así como poder promover mercados transparentes y mercados que funcionen. Y entre los puntos específicos menciona como las prácticas que se implementen deben de ser siempre consistentes con la ley y poder aplicarse, ¿no? Tener transparencia, habla de cómo las diversas autoridades deben de tener claramente articuladas sus responsabilidades, y las regulaciones para soportar un gobierno corporativo efectivo. El segundo punto, que es los derechos y el tratamiento de accionistas y funciones claves, habla de los derechos de los accionistas en varios aspectos, ¿no? Entre ellos temas como registro de la propiedad, el derecho que deben de tener a transferir acciones, hace mucho énfasis en este punto y en todos los puntos, en realidad a lo largo de todos los puntos, en esta parte de recibir información completa, correcta, transparente y en tiempo, el derecho y las facilidades que se deben de hacer para que puedan votar, la participación que deben de tener en el Consejo de Administración, entre otros temas. Pone un énfasis importante, eso sí es bueno mencionarlo, en todo este proceso de los votos, ¿no? Y el que se proporcione este detalle necesario para la toma de decisiones, inclusive recomendando procesos para facilitar el voto, así como la toma de decisiones en temas estratégicos.
¿no? Y aquí también llega a tocar temas inclusive de transacciones intercompañías, de conflictos de interés, de trato equitativo de los mismos accionistas, ¿no? El tercer punto, que sería inversionistas institucionales, mercados de valores y otros intermediarios, perdón. Aquí habla de los inversionistas, hace un énfasis en los inversionistas institucionales que están actuando en su capacidad fiduciaria, ¿no? De cómo deben de comunicar sus conflictos de interés, también el tema de los analistas de mercado, también este impacto que pueden tener y que deben de comunicar en términos de potenciales conflictos de interés. Toca temas como el inside trading y la manipulación del mercado. Y el siguiente punto es el rol de los interesados en el gobierno corporativo. Y este es un punto muy interesante porque lleva las recomendaciones y lleva la perspectiva más allá de la mera responsabilidad que tiene la empresa con sus accionistas y la mueve unos pasos más allá para mostrar en su interacción con las diferentes partes que se relacionan con la misma empresa. Entonces, en este punto se enfatiza reconocer los derechos de las diversas partes que se relacionan con la compañía y aquí puede cubrir proveedores, puede cubrir empleados que están generados por contratos, por temas legales y buscar mucho el fomento de la cooperación, ¿no? Y esto con el fin de fomentar la creación de riqueza, los trabajos. Este punto resulta interesante porque inclusive toca temas como el desarrollo de mecanismos para la participación de empleados y las consideraciones respecto a la participación en el proceso de gobierno corporativo, también en temas de comunicación y de acceso a la información, ¿no? Y está el tema de divulgación y transparencia, que habla de cómo al final todo este tema de información debe de darse de manera oportuna y de manera correcta con la información completa, ¿no? En todos los aspectos materiales que pueden relacionarse con la empresa como tal y en ejemplos de la información de la que habla pudiera estar evidentemente los estados financieros, el desempeño de la compañía, la propiedad, cómo funciona el tema de gobierno corporativo mismo, ¿no? Y divulgar además información financiera y de auditorías externas y de auditorías anuales para que se pueda saber cómo está en general la compañía, ¿no? Y todos estos principios al final van muy de la mano con las mismas recomendaciones que habla en términos de los consejos de administración como órganos de este gobierno corporativo. Y habla de las responsabilidades de los consejos de administración enfocadas a garantizar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo de su implementación y la responsabilidad que el consejo tiene que tener tanto ante la compañía como ante los accionistas, ¿no? Habla también, como parte de estas recomendaciones, la importancia de que puedan actuar como consejo de administración para la toma de estas decisiones con información completa. Habla del trato justo que se debe dar por parte del consejo hacia los accionistas, ¿no? De forma equitativa, cubriendo a todos los accionistas, las funciones que deben desempeñarse y la habilidad que debe de tener este consejo para ejercer juicios objetivos e independientes, ¿no? Y en este sentido habla mucho de la necesidad de tener miembros que aporten una visión independiente en las mismas funciones, ¿no? En las diversas decisiones, monitoreos, ¿no? Y de ahí, bueno, la realidad es que es muchas actividades que ya recomienda que se deberían de seguir, incluyendo inclusive la parte de monitorear y validar ese mismo proceso que hablábamos en el punto anterior de divulgar información y de las comunicaciones. Y bueno, pasando al tema de los beneficios, de las ventajas de un buen gobierno corporativo. Primero, hablando un poco del tema de gobierno corporativo y de responsabilidad social. El gobierno corporativo es solo una arista
en el contexto de la organización. Hoy con los criterios de ESG, las siglas para estos temas de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza toman relevancia en un contexto en el que se vuelve más común entre los inversionistas considerar seriamente estos criterios, de nuevo, ambientales, sociales, de gobierno corporativo, para sus decisiones de inversión. Por un ejemplo, pues cada vez más fondos ofrecen productos que se basan en estos criterios ESG, ¿no? Y mientras aspectos, por ejemplo, ambientales, ¿no? Pueden incluir evaluaciones como el uso de las compañías de la energía, cómo desechan toda la basura que generan, cómo conservan recursos naturales, cómo tratan a los animales. Quizá los criterios sociales van a tener mucho tinte de cómo la compañía se relaciona con su negocio y con la sociedad en general, cómo funciona con proveedores, trabaja de acuerdo a los valores que dice tener, cómo es su interacción en términos de apoyo a la comunidad, hace donaciones. Entonces, mientras esos criterios ambientales y sociales miran a esas cosas, en el tema del gobierno corporativo, sí se fijan para estos criterios si la empresa utiliza, pues solo por ponerles algunos ejemplos, ¿no? Métodos contables que sean certeros, que sean transparentes. Se puede garantizar por medio de la información a la que se tiene acceso que los accionistas tengan mecanismos para votar, por ejemplo, ¿no? Si activamente se evitan conflictos de interés, si se perciben prácticas ilegales, ¿no? Entre otras cosas. Y es muy relevante y no pueden hacerse menos estas evaluaciones porque definitivamente son una tendencia. Y por poner el ejemplo, digo, solo este año Santander y Citi lanzaron fondos de inversión ESG, ¿no? Citi con BlackRock. La bolsa había lanzado en conjunto con Standard & Poor's un nuevo índice ESG que integra de inicio alrededor de 29 empresas en diferentes sectores en México. Entonces, esto toma mucha fuerza ahí. Por ejemplo, encuestas referentes al tema han mostrado hay una encuesta de Natixis que dice que 64% de las instituciones ya afirma que sus carteras tienen algún tipo de inversión ESG, ¿no? Y es un mercado que probablemente ya le pega arriba de los 40 trillones en este punto, que se han lanzado cientos de fondos en los últimos meses. Me parece que el dato de Morningstar en 2019 era como alrededor de 400 fondos que se relacionaban con ESG y tienen un monto significativo promedio de activos en administración, ¿no? Entonces, y al final, este gobierno corporativo, estos órganos, la manera en que se lleve, pues es una consideración que está haciendo que se pueda o no considerar una empresa en la que se pueda invertir, ¿no? Y bueno, en el contexto de la sesión de hoy, evidentemente, ESG es importante porque al final nos deja ver muchos de los puntos que si bien hasta cierto punto pueden ser cualitativos de forma inicial, sí son generadores de valor. Y al final sí terminan pegando en el bottom line de la empresa. Así que un poco hablando de estos elementos de valor que provienen del gobierno corporativo, podríamos hablar del tema de un manejo de la entidad con mayor eficiencia, con mayor rigor, desde la perspectiva tanto de gestión como de gobierno. El tener un buen gobierno corporativo, el tener las suficientes políticas, procedimientos, el seguir estas mejores prácticas y la normatividad, nos deja evidentemente ser más eficientes, desde la parte estratégica hasta la parte de ejecución, ¿no? Y estas decisiones que se toman a nivel de consejo de administración, que se gestionan con los comités y que se ejecutan con los directivos, terminan siendo mejores, mejor aplicados y de más largo plazo, ¿no? Están los temas de equidad y de independencia, que al final te llevan a que se puedan considerar todas las visiones y todas los diferentes enfoques que vienen del mismo consejo, que vienen de los accionistas y que vienen inclusive de los terceros interesados para poder tomar decisiones y que haya estos elementos de independencia en
en los enfoques que se vayan tomando. Evidentemente, otra ventaja es el tema de controles y manejo de riesgos. Dentro de un buen gobierno corporativo que tenga los procesos, políticas y personal adecuado, es una empresa que puede generar una planeación de largo plazo que devuelva resultados a todas las partes interesadas, ¿no? Accionistas, el mercado, la sociedad, manejando estos riesgos, mitigándolos y garantizando que la información, que los procesos y que los resultados también vengan en un marco de control que sea significativo. Y que evite después o que minimice la posibilidad de que haya fallas financieras o inclusive llegar a temas como de escándalos financieros, ¿no? Y evidentemente es un tema también de mayor transparencia hacia todos los grupos interesados y mayor transparencia definitivamente deriva en hacer de la empresa que está aplicando un buen gobierno corporativo una empresa más atractiva y esto va en el sentido a todo lo que estábamos hablando en las láminas anteriores, es transparencia en la información, transparencia en los procesos, transparencia en mi relación con la sociedad, transparencia inclusive en lo que tengo, en lo que me falta y cómo estoy trabajando en lo que me falta, ¿no? También un buen gobierno corporativo nos da la ventaja de tener elementos de evaluación para tener a administradores en la empresa que sean los correctos en el momento correcto y con los incentivos alineados y correctos, ¿no? Y evidentemente, y este es un punto importante, permite un mejor manejo del recurso humano en general de la empresa y una evolución positiva de la cultura empresarial, porque toda esta consolidación de elementos al final lleva a que tenga que alinearse con los valores y con los principios, ¿no? Una cosa hacia la otra y que eso vaya permeando en la gente que está al final ejecutando esta estrategia. Y deriva todo esto, evidentemente, en el incremento en el prospecto que hay de ver a la empresa como un destino para inversión y como un destino para financiamiento. Y bueno, es interesante para cerrar este tema del manifiesto de Davos de 2020, en el sentido de lo que hablamos de las ventajas y de los beneficios. Es una consideración muy importante porque llevan este punto del gobierno corporativo, del valor que se genera, entrelazado con un enfoque muy interesante, que nos lleva de un cambio de enfoque solamente de shareholder capitalism, en el que básicamente lo que significa es lo único que a mí me interesa y mi único objetivo como compañía y como consejo de administración de esta compañía es generar rendimientos para mis accionistas, ¿no? Una mirada como interior a solo mis accionistas, a un aspecto de stakeholder capitalism, que es un foco muy significativo en este manifiesto, en donde dice ya tu responsabilidad, y que era lo que veíamos en el primer quote y al inicio de la presentación, en donde ya yo reconozco como empresa y se espera que yo reconozca como empresa la responsabilidad que tengo y la interacción que debo de tener, no solo con mis accionistas, sino con todas las partes con las que me relaciono, pero más desde la perspectiva de un ecosistema, ¿no? Y bueno, algunos puntos relevantes con los que quiero que se queden de este punto del manifiesto de Davos es, menciona esto, la compañía sirve a sus clientes, ofreciendo una propuesta de valor que cubra sus necesidades. La compañía acepta, promueve la competencia justa, tiene cero tolerancia a la corrupción. Entonces, esto es un manifiesto de las bases y del principio sobre el que debiera de moverse cualquier compañía, ¿no? La compañía hacia adentro, ¿no? Trata a sus empleados con dignidad y respeto, honra la diversidad, busca mejorar las condiciones de sus empleados y la mejora de habilidades. Y finalmente vienen otros puntos, pero la compañía provee a sus accionistas con un retorno sobre la inversión, que tome en cuenta riesgos, innovación, inversiones
sostenidas y administra responsablemente la creación de valor de corto, mediano y largo plazo. Entonces, estos puntos me pareció interesante que los vieran hacia el final y que pudieran quedarse con ellos, porque al final ya cierran muy bien la pinza respecto a esa evolución que se espera que tengan las empresas y el rol que tiene de nuevo el gobierno corporativo y las estructuras que se definan y los procedimientos y las políticas, pues tienen todo juego en definir que las empresas que hoy están solamente viendo hacia adentro y hacia sus accionistas puedan moverse a un enfoque más de mediano largo plazo y más en esta interrelación real y necesaria que hay con las entidades externas. Creo que tu micrófono está apagado, Juan. Muchísimas gracias, Denise. La verdad es que es una súper presentación. A veces pensamos que el gobierno corporativo pudiera llegar a incrementar la burocracia en las empresas, lo cual, pues de cierta manera, pues es tener un control, una guía. Cada vez que invitamos a alguien, cada vez suena más el tema de ESG, ¿no? Estamos viendo fondos, estamos viendo ya gente que en sus prospectos, supongo que desde BlackRock, ¿no? También lo han empujado mucho, hablan mucho de ESG, se ha comprobado que en muchas ocasiones tienen mejores retornos, la gente cada vez está más interesada en una empresa que es socialmente responsable, que no contamina, que trata bien a sus empleados, que además hace algo por la comunidad, de lo cual, por cierto, te felicito por la labor que están haciendo en la fundación. Es parte de regresar también a la comunidad eso que, pues que al final no solo es por un beneficio a la sociedad, pero también es algo bueno para la compañía, ¿no? Genera, o sea, es por los dos lados, me parece. Y la verdad es que agradezco mucho tu participación, sobre todo a la Fundación de Mujeres en Finanzas. La verdad es que ha sido una súper alianza. Estamos súper contentos de tener gente como tú. Vamos a hablar el martes con Marimar acerca de supongo que acerca de ESG también. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que nos da una idea bastante clara de lo que es tener un buen gobierno corporativo y por qué tenerlo. Obviamente, nosotros, por ejemplo, en PipTrade, pues somos una compañía chiquita, pero bueno, todo se puede hacer a escala. No necesitamos tener, pues, no sé cuántos, no sé, de la mesa directiva o en fin, pero lo podemos llevar a cabo. No sí, todo... y esa es una consideración importante y qué bueno que lo traes a la mesa, porque al final creo que sí es muy fácil que de inicio se visualice que el proceso del gobierno corporativo tiene que ser, como decías, ¿no? Quizá algo burocrático, muy complicado, que implica mucho recurso, pero la realidad es que la manera en la que se van definiendo las mismas guías que genera, por ejemplo, la OCDE, etcétera, llevan a que puedan tunearse e irse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo también del tamaño de la empresa, al final buscando ¿no? O sea, buscando la esencia de lo que se busca, los temas de transparencia, de comunicación, de control, de mitigación de riesgo, con independencia
tamaño que tenga la compañía, ¿no? Y también ya hay muchas compañías, creo que las empresas fintech son los mejores ejemplos, en donde ya nacen pequeños, pero ya nacen no solo con estos criterios, aunque sea en pequeño de gobierno corporativo, sino inclusive con algún punto que no, ninguna empresa va a cumplir todo ESG al 100%, ¿no? Pero ya salen con esta mentalidad y con este foco ESG desde el día uno, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, en mi experiencia, es trabajar en algo pues, que ayude a la sociedad de alguna manera, ¿no? Tiene que haber un motivo detrás, y el motivo no solo tiene que ser el dinero, ¿no? Sí, se tiene que sobrevivir, se tiene que tener buenos ingresos para tener mejores accionistas, seguir creciendo, pero tiene que haber un motivo social también detrás de las compañías. Tú claramente estás en una empresa donde también lleva mucha parte de políticas sociales y la verdad es que cada vez hay más gente que está haciendo eso. Hablas de las fintech, también se habla de inclusión, de muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque si no al rato decide uno y nos equivocamos. Yo he sido parte de esa situación. Pero bueno, se aprende. Eh, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas por acá. No he visto por ahí, vamos a ver en Facebook. Ay, voy a poner en... Vamos a ver. Dame un segundito. Tenemos más en Facebook. Okay. ¿Cómo ves el tema de ESG hacia un futuro? ¿Crees que las compañías vaya a ser necesario de alguna manera? Sí, considero que los temas que toca ESG, de nuevo la perspectiva ambiental, la perspectiva de gobierno corporativo, la perspectiva social, son temas en los que definitivamente se están empezando a ver, justo como comentabas, estos temas del beneficio en cuanto a rendimientos, que considero va muy ligado a la perspectiva de hacer negocios con beneficio social y de hacer negocios que generen estrategias y una visión de largo plazo, ¿no? Contra estar dando tumbos de un lado a otro con el corto plazo y lo que me genere hoy resultados. Y hay mucha presión por muchos interesados en que temas sociales, en que temas de ambientales también sean considerados. Desde mi perspectiva, ESG es un concepto que, de nuevo, más grande, más pequeño, adaptado hacia las diferentes empresas, está definitivamente para quedarse. Y más allá del tema de por qué hay que, ¿sabes?, poner una palomita en diferentes recomendaciones y en diferentes principios, es por el beneficio que genera, ¿no? Ok, dame un segundito. Estoy aquí revisando las dos plataformas. No, y en el Inter lo que te diría es, yo creo que un ejemplo muy claro y tocando un poco la puerta en lo que somos y de dónde venimos, está el tema, el tema social, y el tema de responsabilidad social viene aparejado necesariamente con el tema de diversidad, ¿no? Y cuando hablamos de este tema de diversidad y de equidad de género, es uno de esos ejemplos en donde desde fuera pudiera verse que hay que tachar
una palomita en términos de diversidad y una palomita en términos de meter gente que sean mujeres, que sean racialmente variados, ¿no? Pero la realidad es que hay números que hoy te dicen las ventajas del pensamiento diverso, del enfoque diverso. Entonces, yo creo que parte del secreto es que todos estos elementos de ESG los vaya abrazando las empresas, pero más de nuevo, con esta misma visión de cuál es el beneficio en el largo plazo, más allá de poner la palomita, ¿no? Nos pregunta Diego Ramírez, en la sección de riesgos que mencionas del gobierno corporativo, ¿entran los seguros financieros o seguros? Puede ser. Puede ser ya en la ejecución la manera en que se decide mitigar los riesgos, porque la mitigación de riesgos puede ser muy estratégica, ¿no? A nivel de riesgos de mercado, a nivel de riesgos de liquidez, pero también puede terminar bajando a temas más operativos, como el tipo de seguro que se debe tener o cómo dar de nuevo esta cobertura para cuando venga Sí, algo visto, ¿no? Habla en específico en la responsabilidad social, también entre el tema de amigable con el medio ambiente. Pues sí, ¿no? O sea, como las siglas lo dicen, ¿no? Sí, definitivamente la parte ambiental es una de las tres, ¿no? Es uno de es la E del ESG, y esta parte ambiental también considero que va tomando muchísima relevancia también y relevancia muy significativa dependiendo también del tipo de empresa. Por otro lado, ¿tú ves que venga alguna calificadora, no necesariamente Standard Poor's o Moody's o algo donde empezaran ya a tener un estándar las compañías que definieran un poco cuál es la calificación en ESG a nivel para poder compararlos contra otras, o ya existe esto? Yo veo, digo, ya lo ves en los criterios ESG, ¿no? Pero de nuevo, estos criterios ESG son al final evaluados de manera cualitativa, ¿no? Lo que platicábamos durante la presentación de lo que se llega a evaluar en cada uno de estos componentes, todavía varía si lo está viendo Standard Poor's o si lo está evaluando un BlackRock, por ejemplo, pero yo creo que en la medida que esto sigue avanzando y que se sigue poniendo más foco en la normatividad, en las mejores prácticas, eventualmente tiene que llevar a que se considere esto de manera muy formal, ¿no? Yo creo que ya hay esas consideraciones, pero todavía es como muy, muy cualitativo y no alineado, no necesariamente se ven lo mismo, exactamente los mismos elementos, exactamente en las mismas ponderaciones, precisamente por la diversidad que viene de interpretación y de enfoque dependiendo de la empresa, del país, etcétera, etcétera. Sí, y algo que también me parece muy relevante, estos cambios que se están viendo sobre todo en Europa, ¿no? Donde el plan de paquetes de estímulos también tiene que venir de parte de los gobiernos, me parece. Claro que las empresas somos responsables de lo que hacemos, pero también, por ejemplo, el gasto de los gobiernos tendría que ir en ese sentido. Vemos una Europa muy avanzado. Acaban de anunciar el plan, bueno, no acaban, pero anunciaron el plan de estímulos económicos más verde de la historia. Creo que estaban hablando de trillones bueno, millones de billones en México, ¿no? De euros en ese sentido. Y por otro lado, vemos otros países, no voy a mencionar en el cual estamos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay una ala que está apoyando eso, hay otra que lo niega, y al final, pues es ver muy, muy a corto plazo, ¿no? Estamos viendo las compañías, por ejemplo, petroleras,
cómo están sufriendo en este momento. Y pues sí, es saber a corto plazo, porque al rato pues, podemos tener todas las ganancias, pero si nos acabamos el mundo, ¿de qué nos va a servir, no? Claro, y sí, no, y el rol definitivamente de los gobiernos debiera ser crítico, y hablábamos de inclusive estos principios de gobierno corporativo que tiene la OCDE. Las primeras consideraciones son hacia los gobiernos, ¿no? Hacia cómo tienen que ir y promover y tener estructuras y tener regulaciones para que temas, ¿no?, como es el gobierno, tan solo el gobierno corporativo, se puedan hacer. Evidentemente, si nos movemos a temas de responsabilidad social, a temas de responsabilidad ambiental, debiera de verse igual, y pues evidentemente debiera de poder replicarse esta visión de largo plazo en los tres aspectos, también hablando del mundo de la iniciativa pública. Es complicado cuando al final muchas de las iniciativas tienen una vida que no necesariamente es transaccional. Pues es difícil, complicado, y no siempre desde mi perspectiva va a generar votos tomar estas posiciones que puedan beneficiar 4 o 5 sexenios después. Sí, y bien lo mencionas, o sea, no nada más estamos hablando de medio ambiente, pero luego también hablamos de la parte de inclusión, equidad de género, diversidad. Yo creo que eso también trae mucho valor a las compañías, ¿no? Hemos visto gobiernos que tienen una diversidad amplia, y lo hemos visto que han tenido éxitos. Un ejemplo, por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿no?, que tiene al día de hoy 0 contagios en ese país, y hay una inclusión bastante importante, no solo en la parte de equidad de género, sino también en la diversidad del gobierno, y claramente se ven los frutos, ¿no? Si nada más estamos viendo un ángulo de lo que está pasando, perdemos el otro ángulo, y siempre es bueno tener gente que venga de diferentes, pues de diferentes datos demográficos, porque lo vamos a tener un panorama más amplio, ¿no? No sé si ya te puse en mute. Estás en mute, dame un segundo. Perdón, tuve que hacer unos cambios para poder. Sí, no te preocupes. No, definitivamente. Es todo acerca de estos temas de perspectiva, de diferentes perspectivas y enfoques. Y en ese sentido creo que es algo que debe de verse en 2 pasos. No solo es traer esa diversidad, sino cuando esa diversidad llegue, permitir que esas conversaciones se den y tomar esas mismas perspectivas, ¿no? De nada sirve traer un pensamiento diverso si lo voy a sentar y voy a seguir haciendo las cosas como las venía haciendo. Para mí, la salsa secreta en realidad está un pasito más adelante, que es en el tema de inclusión. Sí, completamente de acuerdo. Y la última preguntita, se me fue un poquito lo que te quería decir, era, y también, pues, yo creo que estamos viendo un movimiento muy fuerte en todo lo que, por ejemplo, Mujeres en Finanzas es un organismo más, ¿no? Que su meta es desaparecer, ¿no? O sea, la meta de sí mismo de Mujeres en Finanzas es que no exista. Es no estar, exactamente, exacto. Sí, es un juego muy interesante, fíjate. O sea, al final debemos desaparecer el día que esto no se necesite. Sí, definitivamente, ¿no? Ojalá desapareciera pronto,
ojalá, y estamos viendo movimientos también en el tema de diversidad, en Estados Unidos, movimientos muy fuertes, y de cambio climático también. Yo creo que, pues de cierta manera nos estamos dando cuenta de las cosas que están mal. Y bueno, pues esperemos que este tipo de webinars, en un sentido, no, ya al rato ni siquiera los tengamos que tomar porque estén dados por hecho, ¿no? Correcto, correcto. Que la parte de gobierno corporativo, ecológica, social, pues no existan compañías que no cumplan con esos estándares. Siempre lo saber, y creo que ahí mi complemento sería, siempre lo sabrá porque es un tema en constante evolución y conforme, y no hay una sola regla que acomode a todas las situaciones, pero conforme temas y retos se van presentando, definitivamente requiere un ajuste y se aprende algo nuevo. Yo creo que COVID va a ser un muy buen ejemplo de cómo las empresas van a tener que repensar o están inclusive ahorita, ¿no? Ni siquiera van a tener que repensarlo, están repensando cómo adecuarse y cómo volverse más resilientes cuando este tipo de crisis vengan, ¿no? Aquí es, o sea, en este tipo de eventualidades es cuando se prueba la fuerza de las estrategias y la fuerza de las visiones de largo plazo. Totalmente. Y yo me acuerdo muy bien cuando lanzaron la parte del fondo del cual eres parte. No se nos olvida esa fecha a los mexicanos, ¿no? La unión, no había clases sociales, no había nada, todo mundo eh, empujando para el mismo lado. Y tenemos memoria corta, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Esperemos que esto no pase con el COVID, ¿no? Que también, pues, es nuestro problema. Yo creo que tenemos una memoria de corto plazo. Sí, definitivamente. A veces falta detenerse un poco a ver las experiencias más inmediatas, como donde estábamos parados hace unos 3 años, definitivamente. Me preguntan de qué país dije que tenía 0 contagios. El país es Nueva Zelanda. Es el único país que llegó a tener 0 contagios y es, pues, dirigido por una mujer muy, bueno, de hecho, tuvo su embarazo durante la presidencia, ¿no? Entonces, Correcto. no hay, no hay pretextos, ¿no? Correcto, definitivamente. Pues te agradezco muchísimo tu plática, muy, muy interesante. Nos pregunta qué piensas del Tratado de París, David, igual y ya la última preguntita. Me va a agarrar mal parada, esa te la debo. Pues bueno, ojalá y hubiera más tratados de esas. Definitivo. Pero bueno, y este tema de nuevo de ESG es muy importante. Si mencionas que Marimar está la próxima semana, definitivamente escuchen a Marimar, es una súper experta en este tema extendido que es ESG como tal, con unas perspectivas increíbles. Entonces, de verdad, no se dejo aquí el anuncio de que no se lo pierdan. Muchísimas gracias a ti, a Mujeres en Finanzas, a la Bolsa Mexicana de Valores, por supuesto. Y bueno, tenemos un webinar terminando te agradezco mucho, Denise, y esperamos que te vuelvas a sumar pronto en alguno de estos webinars. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bye. Hola a todos, ¿cómo están? Pues es la idea, ¿no? Que tengamos webinars, que sigamos aprendiendo. Yo creo que mientras la gente siga
estando aquí. Con mucho gusto lo seguiremos haciendo. Es lo que nos gusta hacer, ¿no? Y tener este tipo de, pues, educación financiera, educación al alcance de todos, de manera gratuita. Probablemente habrá menos gente que esté en vivo. Sí, perdónenme, yo mandé, fue un error. Que tengamos información, y es un movimiento el que estamos aquí haciendo. Fíjense que tenemos cientos de horas en VIP Trade Academy. Yo creo que el que se las aviente todas, va a, debe de aprender bastante. Hemos tenido mucha gente muy valiosa, ¿no? Bueno, pues eso es gracias a ustedes que siguen por acá.